Amén, buenos días, Iglesia La Fuente, bienvenidos una vez más. Y bueno, voy a hacer la invitación a todos que junto conmigo y con el hermano podamos alabar a nuestro Señor y declarar que Jesús es nuestro Dios, amén. Así que a Él sea toda la honra, toda la gloria y vamos a alabar a nuestro Señor. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Aleluya, Señor. Y que el deseo de tu corazón sea siempre el construir una vida en el Señor. Amén. Construiré mi vida en tu amor, allí estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Construiré mi vida en tu amor, allí estoy seguro, mi confianza
Dios incomparable, abres tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Construiré mi vida en tu amor, allí estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Construiré mi vida en tu amor, allí estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable, abres tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable, abres tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Buenos días, espero que Dios esté bendiciendo sus vidas. Es un placer que usted pueda estar con nosotros. No sé qué hora, qué tiempo usted está mirando este video, pero es un placer para nosotros como la Iglesia La Fuente de que usted pueda estar con nosotros y escuchar la palabra de Dios. Sabemos que vivimos en tiempos de incertidumbre, pero sí sabemos algo importante como creyentes, es que Dios está en control. Antes de comenzar y entrar a esta nueva serie que estoy emocionado, vamos a orar y poner todo esto en las manos del Señor. Cierra sus ojos si puede y vamos a orar. Gracias, Señor, por este día que nos has regalado. Gracias por cada oyente que nos está escuchando. Padre, pedimos que tú te muevas en las redes sociales, que tú cambies, tú transformes vidas. Y antemano yo te doy la honra y la gloria por los cambios que tú vas a hacer. Amigo oyente, ¿ahí dónde estás tú? Dile al Señor que te hable a tu vida. Señor, habla a mi vida, habla a mi mente, habla a mi corazón, a mis circunstancias. Gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted tiene un vecino, dele una sonrisa a su vecino y dígale: vecino, Dios va a hablar a tu vida en este día. Dios va a hablar a tu vida en este día. Hoy, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, comenzamos una nueva serie titulada Génesis. Vamos a hablar sobre el libro de Génesis y le hemos llamado a esa sección de esos capítulos que vamos a estar mirando esta semana y la semana que viene el prólogo, un prólogo. ¿Y qué es un prólogo? Tengo que explicar qué significa el título de esta serie. El prólogo es un prólogo, es en un texto más o menos breve que se encuentra al inicio de una obra literaria y que la brinda al lector una introducción a su contenido, o a menudo está realizado por una persona distinta del actor. Miramos que Dios es el que escribió inspirado, le dio la inspiración a Moisés para escribir ese libro de Génesis. Dios es el actor de Génesis. Sabemos de que este prólogo que le hemos dicho nos da una introducción de quién es Dios, nos da una introducción y Dios es tan grande que las palabras no pueden describir quién es Él, pero tenemos como una foto del comienzo. Y Dios es un Dios del comienzo, Dios es un Dios de lo nuevo. Y yo quiero decirle que no importa cómo ha sido el 2020 para usted, Dios puede comenzar
pasar algo nuevo en sus vidas. Y vamos a estar mirando diferentes temas en este libro de Génesis. Normalmente vamos capítulo por capítulo, versículo por versículo, pero vamos a hacer algo diferente. Vamos a mirar los temas principales de este libro. La palabra Génesis significa origen o inicio. Génesis, el tema principal, claro, como en toda la Biblia, pero específicamente en Génesis, el tema principal es Dios. Vamos a mirar una foto pequeña de quién es Dios, sus características, su amor hacia la humanidad. También el propósito del libro de Génesis es el propósito soberano de Dios sobre la creación. Le voy a decir otra vez, el propósito de Dios es el propósito soberano de Dios sobre la creación. Los temas, como les dije que vamos a estar mirando en este libro es Dios esta semana. Después vamos a mirar la semana que sigue el hombre. Vamos a estar mirando el pecado. Vamos a estar mirando la caída del hombre. Pero lo más importante también la redención de Dios. Vamos a estar viendo las civilizaciones, el juicio de Dios, las naciones, razas, religiones paganas. Vamos a estar mirando la relación entre Dios e Israel, el Dios de pacto, el Dios que anda buscando la humanidad. El propósito de Dios hacia el hombre es que el hombre llegue a tener una relación con Él. También vamos a estar mirando los patriotas de la fe, algunos patriotas, unos hombres que resaltan su nombre en la historia de este libro de Génesis. Vamos a mirar a Abraham, a Isaac, a Job y a José, a Jacob y a José. Esos son algunos de los personajes que vamos a estar mirando en este precioso libro de Génesis. Yo estoy emocionado, espero que usted también esté emocionado de aprender de este libro de Génesis. A nadie se le puede considerar verdaderamente sabio si no ha aprendido las respuestas a las preguntas básicas de la vida. La pregunta como ¿quién soy yo? Un accidente químico, una criatura precedente de la selva que ahora lleva un vestido, un traje o traje de 3 piezas, es decir, que ha evolucionado de cavernícola al hombre espacial o a través de varios millones de años. Esas son buenas preguntas que tú y yo deberíamos estar preguntándonos. ¿Acaso soy una combinación insignificante de huesos, sangre, músculos y nervios rodeado por la inmensidad infinita del espacio exterior? ¿Por orden de quién vivo en este planeta? Eso es muy importante, esta pregunta. ¿Por orden de quién vivo en este planeta? ¿Fue por accidente o por diseño? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Nunca se ha preguntado, nunca ha parado usted tal vez de dejar ver las novelas o dejar de cocinar y dejar de hacer las cosas cotidianas y preguntarse ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito para vivir? ¿Qué es la razón por qué estamos aquí? El escritor Mark Twain dijo esto, que la vida es simplemente un accidente bastante vergonzoso en uno de los planetas menores. ¿Tiene razón Mark Twain? Nunca podríamos contestar esta pregunta correctamente si Dios no lo hubiera hecho por nosotros. Eso es lo precioso, que Dios nos ha dado las respuestas a esas preguntas en las cuales yo pregunté en esta mañana. Desde el primer capítulo de la Biblia de Génesis, Dios viene a nosotros, ya que nosotros somos incapaces de ir a Él. Nos dice que casi ni 1 millón de años hubiéramos podido indagar por nosotros mismos. Verdades importantes sobre Él mismo, sobre nosotros, sobre cómo llegamos, a dónde estamos ahora, sobre por qué estamos aquí y hacia dónde vamos. Dios nos da ese patrón y establece esos patrones como el creador de este Génesis. Nos da un plan, un mapa de dónde debemos ir y a quién debemos servir. Dios no nos ha dicho todo lo que nos hubiera gustado saber. Este libro no nos dice todo de lo que es Dios, porque Dios es tan grande. Después de todo, el propósito de la Biblia, escúcheme bien en esta mañana, donde quiera que usted, el propósito de la Biblia no es satisfacer nuestras curiosidades, sino permitir que encontremos el verdadero significado de esta vida y nuestro lugar al lado del Padre en la vida venidera.
Ese es el propósito de la Biblia. Al comenzar a leer la narración de la creación del libro de Génesis, debemos recordar que esta es la única información absolutamente confiable que tenemos acerca del principio del universo y de la raza humana. Llévese al banco en esa declaración que acaba de decir en este día. Los primeros capítulos del libro de Génesis nos narran la historia del origen del universo. El propósito de estos capítulos no es de darnos todos los detalles científicos en cuanto a la creación del universo, sino dejarnos claro que todo su origen ¿en quién? En Dios como el creador. Dios, escúcheme bien, Dios no creó este mundo porque estaba aburrido y porque no tenía nada que hacer. Lo creó para nosotros, para nuestro placer, para que sea un instrumento para acercarnos a Él. Cuando Dios dice en el principio creó los cielos y la tierra, Dios comenzó esta idea, este principio de que Él desea una relación, y la razón que hizo es con nosotros, y la razón que hizo este planeta, como dice Romanos capítulo 1 versículo 21, escuche bien, pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver el simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Crea este precioso parque que le digo yo que es su creación, para llamarnos la atención de que Él existe, de que Él es real. Cuando usted va al parque de Yosemite y pasa ese túnel y mira ese precioso lugar de Yosemite, usted dice, Dios debe existir, porque ninguna ciencia, ningún químico puede crear este precioso lugar que Dios ha creado. Miremos lo que nos dice Génesis. Vamos a ver probablemente el versículo más importante de la Biblia, porque establece todo el resto. Primer día de la creación, el día y la noche. En el principio, aquí está el versículo 1, el versículo probablemente más importante de la Biblia, porque establece la fundación, lo más importante de nuestras vidas. ¿Quién creó? ¿Cuál es el propósito? ¿Cómo podemos vivir? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre las superficies de las aguas. No es casualidad, amigo oyente, que la Biblia comienza así. No solo se trata de comenzar por el principio, sino porque es necesario saber de dónde venimos, pues eso nos da identidad. Si donde sabemos, cuando tú y yo sabemos de dónde venimos, eso nos da una identidad, quiénes somos. Si sabemos dónde vivimos, escúchame bien, si sabemos dónde vivimos, sabemos quiénes somos. Si sabemos quiénes somos, sabremos hacia dónde vamos. Es importante que usted sepa eso. ¿Quién soy yo? Porque eso le da una identidad, eso le da una guía a usted. Mira el versículo 3. Entonces dijo Dios, que haya luz, y hubo luz. Dios habló. Dios es tan poderoso que solamente hablar, Él puede hablar vida a tu vida, Él puede restaurar, Él puede simplemente con hablar. Dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena. Y vamos a ver eso constantemente, que todo lo que Dios hace es bueno. Todo lo que Satanás toma lugar y todo lo que Satanás reproduce es malo y llega a la muerte. Pero lo que Dios hace llega a la vida, llega a resplandecer. Dice, luego separó la luz de la oscuridad. El versículo 5. Dios llamó la luz el día, y la oscuridad lo llamó noche. Pasó la tarde y llegó la mañana. Así se cumplió el primer día. Génesis, déjeme ser muy claro, que Génesis no es un libro de ciencia, sino un libro de teología y espiritual. Por tanto, a través de Génesis capítulo 1 y 2, comprendemos que todo lo que existe fue creado ¿por quién? Por Dios. La palabra creó proviene del hebreo barra, la cual aparece en los versículos 1, 21 y 27 del primer capítulo, y se usa en referencia a crear algo completamente nuevo de la nada. No que Dios tenía algo, no, él al lado, no, Dios lo creó de nada, lo cual es un atributo exclusivo de Dios. Dice Hebreos capítulo 11, el 13, dice, por la fe entendemos haber sido constituidos
el universo por la palabra de qué? Por la palabra de Dios, que Dios solamente habló, dice el escritor de Hebreos, y se hizo. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ese es el poder de Dios. El hombre de la ciencia, el hombre con sus teorías, con su manera de pensar, no acepta eso. El hombre en la actualidad, el hombre de ciencia, le digo yo, ha tratado de negar el relato de la creación y ha buscado otras teorías que tratan de explicar la razón por la que existimos. Porque nuestro principio, nuestra fundación dice que Dios lo estableció, pero los hombres dicen no. Los hombres dicen que han hablado, muchos de ellos han hablado de la teoría del Big Bang, que afirma que el universo es el resultado de una explosión cósmica cuya energía resuelta y dio origen al universo que hoy conocemos y posteriormente en la vida que vivimos. Esa es una de las teorías. La segunda teoría es la teoría de Charles Darwin, que el origen de las especies de Charles Darwin en 1859, la cual explica la idea de la evaluación biológica a través de la selección natural. Prácticamente, escúchame bien, prácticamente enfatiza que el hombre es un resultado de un largo proceso evoluto desde el primate, y donde las especies más fuertes se imponen sobre las más débiles. Sin embargo, amigo oyente, sea que usted crea esas dos teorías, sin embargo, ambas opciones, la del Big Bang y de la evolución de Darwin, son solo teorías que los científicos jamás han podido demostrar para que se considere una ciencia. Dios hizo todo, escúcheme bien, nosotros creemos que Dios hizo todo esto en el principio, pero había mucho más antes del principio. A Dios mismo era antes del principio, porque sé que en el principio, ese quiere decir que Dios estaba antes del principio, firme en su trono desde entonces. Dice el salmista, tú eres eternamente. Quiere decir que Dios no tiene un fin, no tiene un fin. En el Salmo 93, versículo 2, miramos esa afirmación. Algunos están preocupados por la pregunta: ¿de dónde vino Dios? ¿Y quién creó Dios? La respuesta, escúcheme bien, la respuesta, amigo oyente, se encuentra en esto. Se encuentra en la definición de quién es Dios. Dios no es un ser creado, sino es un Dios, es un ser eterno y sin principio ni fin. Cuando entendemos eso, no comenzamos a pensar de dónde viene Dios. ¿Cuál fue el principio? Dios estaba presente antes que toda la criatura y todo cosa, aún antes de que existiera la especie en el tiempo. Reconocemos el paso de tiempo. Sí, nosotros entendemos el paso de tiempo por los meses, los años, las décadas, pero reconocemos el paso de tiempo por los eventos en el espacio. Si no hubiera espacio, no observaríamos ningún evento y por lo tanto no hubiera tiempo. Así que tuvo que haber un principio para el tiempo y el espacio, y Dios estaba presente en ese comienzo. Antes de que hubiera el espacio, aunque antes de que hubiera las estrellas, Dios estaba ahí. ¿Quién es el creador del mundo, del universo? Como lo hemos establecido, es Dios. Y solo hay un Dios. No hay muchos dioses, solamente hay un Dios. Pero los escritores bíblicos se refieren a este único Dios, el cual estamos hablando, nuestro Dios todopoderoso, como muchos apodos distintos. Dios tiene diferentes nombres, pero todos revelan las diferentes características de Dios. Uno de estos nombres que se mira brillante en los primeros capítulos de Génesis es el nombre Elohim. Elohim es uno de los nombres más usados para Dios en las escrituras. Esa es la palabra que se usa en Génesis capítulo 1. En el principio, o podemos decir en el principio, Elohim creó los cielos y la tierra. El término Elohim significa un supremo o poderoso. Son los escritores el escritor de Génesis, que fue Moisés, lo dejó muy claro que no había otro Dios, que solamente hay un Dios, que Él es el Dios supremo, el Dios todopoderoso, el Dios que está en control. Se encuentra 32 veces simplemente en el capítulo 1. Cree que Moisés nos estaba tratando de dar un mensaje de que Dios es Dios todopoderoso, que Él creó, que Él controla, que el universo, que antes que fuera el universo, Dios estaba ahí. De hecho, la palabra aparece más de 2750 veces en el Antiguo
Testamento. Dios estaba hablando a su pueblo y nos habla a nosotros. Dice que Elohim, el Dios Todopoderoso, está en control de nuestras vidas y el control de este universo. Sabemos que también Jesús es parte de este Elohim, lo que le llamamos la Trinidad, que Jesús estaba ahí desde el principio, o como lo describe Juan, el Verbo. Dice que el Verbo se hizo Dios. Él ha estado desde el principio. Estamos hablando que cuando Dios dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, creemos que Jesús estaba ahí porque creemos en la Trinidad. Él ha estado desde el principio y participó en la creación porque Jesús es Dios. La vida salió de Jesús, dice las Escrituras, y esa vida trae luz que brilla aún más que las lumberas. Es la luz de la vida. Dice Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará ¿a dónde? En tinieblas, porque Él es la luz, sino que tendrá la luz de la vida. Colosenses capítulo 1 del 15 al 18 dice: Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hoy en los cielos y las que hay en los cielos y las que hay ¿a dónde? En la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, dice. Y él es antes que todas las cosas. Jesús estaba ahí desde el principio de la creación, dice, antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él sustenten. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y el principio del primogénito entre los muertos, para que en todo tengan la preeminencia. Segunda de Corintios 4:6, porque Dios nos que mandó que de las tinieblas que estaban las tinieblas desde el principio, dice, resplandecen que la luz, y es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Quién es la luz? Jesús, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Miramos que Jesús estaba desde el principio. Dios ha estado ahí, Jesús ha estado ahí, la Santa Trinidad. Miramos también en el versículo 6. Entonces, miremos lo que Dios creó en la segundo día, la creación del cielo, la atmósfera y mares. Entonces dijo Dios que hay un espacio entre las aguas para separar las aguas de los cielos, de las aguas de la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Dios formó ese espacio para separar las aguas de la tierra, de las aguas que de los cielos. Y Dios llamó al espacio cielo. Y pasó la tarde y llegó la mañana. Así se cumplió el segundo día. Miramos aquí que Dios es un Dios que simplemente habló que hubiera cielo y las atmósferas y los mares, y se hizo. Miren lo que pasó en el tercer día, versículo 9. En el tercer día miramos la creación de continentes y vegetación. Entonces dijo Dios que las aguas debajo del cielo se junten en un solo lugar, para que aparezca la tierra seca. Y eso fue lo que sucedió. Está mirando ahí un patrón ahí. Ese es el patrón, que solamente Dios tiene que hablar y la naturaleza le obedece. Dios solamente tiene que hablar y las cosas pasan. Interesante esto. Dice, y Dios llamó a lo seco tierra y las aguas mares, y Dios vio que esto era bueno. Porque todo lo que Dios hace en nuestras vidas, todo lo que Dios permite, todo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, está haciéndolo para el bueno. Desde el principio, los planes de Dios eran de buenas intenciones para nosotros. Los planes de Dios para tu vida son de buenos planes. Mira el versículo 11. Después dijo Dios que de la tierra brote vegetación, toda clase de plantas con semillas, y árboles que den frutos con semillas. Gracias a Dios por los mangos, por las guayabas, por todas esas cosas que Dios en ese momento, imagino, Dios están creciendo. Dice, esas semillas produjeron su vez la misma clase de plantas y árboles de los que provenieron, y eso fue lo que sucedió. La mente de Dios, la creatividad de Dios. La tierra, mira el versículo 12, la tierra produjo vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que dan frutos con semillas. Las semillas produjeron plantas y árboles de la misma clase, y Dios vio que esto era, otra vez esa frase, ¿qué miró Dios? Que todo era bueno. Desde el principio de la creación miramos esa frase, que todo lo que Dios creó era bueno. ¿Qué es lo que ha destruido todo lo que Dios ha hecho? El pecado, la rebelión del hombre. Versículo 13. Y pasó la tarde y llegó la mañana y se cumplió el tercer día.
Cuarto día de la creación, miramos de la creación de los cuerpos celestes. Entonces dijo Dios que aparezcan luces en el cielo para separar, mire qué lindo esto, para separar el día de la noche, que sean señales para que marquen las estaciones, los días y las noches y los años, que esas luces en el cielo brillen sobre la tierra, dice. Y eso fue lo que sucedió. Dios hizo dos grandes luces. Poder divino de Dios, las dos grandes luces, las más grandes para que gobernara el día y la más pequeña para que gobernara la noche. También hizo las estrellas. Dios puso esas luces en el cielo para iluminar la tierra, para que gobernara el día y la noche y para separar la luz de la oscuridad. Y Dios vio esto, que esto era bueno. Miramos que Dios en su poder llegó a hacer ese sol, esta luna. Dios en su poderoso Dios. Y Dios dice, y todo lo que hizo Dios era ¿qué? Bueno. Y pasó la tarde y llegó la noche y la mañana y se cumplió el cuarto día. Vamos a ver que en el quinto día la creación de los animales del mar y las aves. Versículo 20. Entonces dijo Dios que las aguas se colmen de peces y de formas de vida, que los cielos se llenen de aves de todas clases. Así que Dios creó grandes criaturas. Mire que la creatividad de Dios. Dice, así que Dios creó grandes criaturas marinas y todos los seres vivientes que se mueven y se agitan en el agua y aves del todo tipo. Cada uno produciera crías de la misma especie. Y Dios vio que esto era bueno. Ahí está otra vez, que Dios miró, otra vez esa frase, y lo sigo diciendo. Entonces Dios los bendijo con las siguientes palabras. Eso es importante. Recibir la bendición de Dios. Mire la bendición de Dios. ¿Qué es la bendición de Dios a estos animales del mar y las aves? Dice, entonces Dios les dijo que las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense. Si Dios quiere que los animales se multiplicaran, también Dios, el deseo de Dios es que nosotros nos multiplicáramos, que nosotros fuéramos exitosos en la vida. Sean fructíferos y multiplíquense, que los peces llenen los mares y las aves se multipliquen sobre la tierra. Y pasó la tarde y llegó la mañana, y así se cumplió el quinto día. El sexto día le llamo yo la creación de los animales y de su creación más bella, el ser humano. Entonces, versículo 24. Entonces le dijo Dios que la tierra produzca toda clase de animales, que cada uno produzca crías de la misma especie, animales domésticos, animales pequeños que corren por el suelo y animales salvajes. Y eso fue lo que sucedió. Versículo 25. Dios hizo toda clase de animales salvajes, animales domésticos y animales pequeños, cada uno con la capacidad de producir crías de la misma especie. Y Dios vio que esto era bueno. La creatividad de Dios, y le agradecemos a Dios por la carne asada que nos ha dado, por las carnitas que nos ha dado. Gracias a Dios por esos animales que Él ha proveído para nosotros. Y aquí está la creación de Dios más bella, más preciosa, que lo dejó por último. Mira lo que dice. Entonces, versículo 26. Entonces Dios dijo: hagamos los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Miramos la Santa Trinidad ahí, cuando usa esa frase, hagamos los seres humanos. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por su suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. Y vamos a hablar más en la semana que viene qué significa ser creado a la imagen de Dios. A la imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. La semana que viene en el capítulo vamos a ver cómo Dios creó la mujer. Hagamos al hombre a nuestra imagen, es el uso plural. Hagamos a nuestra imagen, confirma, o a nuestra semejanza, es consistente con la idea que existe, como lo dijo Dios, en tres personas, el cual conocemos como la Trinidad. Eso significa un entendimiento de que somos creados a la imagen de Dios. Es que el hombre comienza con el saber que somos hechos. Tiene que usted entender que tú y yo somos hechos a la imagen de Dios, diferente a los animales y a las otras creaciones. El hombre es diferente a cualquier otra cosa creada. Eso significa que también hay una brecha incesable entre la vida humana y la vida angelical. En ningún lado se nos dice que los animales son hechos a la imagen de Dios. Los ángeles, eso es muy importante, porque muchas personas creen que los ángeles son como nosotros. No, los ángeles no pueden tener el mismo tipo de relación de amor y convivencia con Dios como nosotros. Eso es lo lindo.
que Dios nos creó con eso, con un deseo de tener una relación con Él para aquellos que lo dejan. Hay por lo menos 3 aspectos de la idea de que somos hechos a la imagen de Dios. Significa que los seres humanos poseen personalidad. Gracias a Dios que cada uno de nosotros tenemos una personalidad diferente. Significa que los humanos poseen moralidad. Somos capaces de hacer juicios morales y de tener una conciencia. También significa, cuando somos creados a la imagen de Dios, que los humanos poseen espiritualidad. El hombre está hecho para tener una comunión íntima con Dios. Es a nivel espiritual que podemos comunicarnos con Dios cuando tenemos esa relación íntima con Dios. Mire el versículo 28. Luego Dios lo bendijo con las siguientes palabras. ¿Cómo bendijo Dios? Es importante recibir la bendición de Dios, así como le dio la bendición a los animales del mar y a los otros animales que se multiplicaran. Ahora Dios le da una tarea al hombre, un propósito. Aquí miramos que Dios tiene un propósito para el hombre, que Dios tiene un propósito para ti, que tú no eres un accidente. No importa lo que las personas te han dicho. Estoy mirando la cámara y directamente a ti para decirte que Dios tiene un propósito, que Dios desde el principio, Dios te creó a ti y tú no eres un accidente. Tal vez tus padres te han dicho que tú eres un accidente, pero tú no eres un accidente. Y yo quiero decirte en esta mañana que Dios te ama y Dios quiere bendecir tu vida, porque mira el versículo 28. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Dios no solamente nos quiere bendecir, pero nos quiere dar autoridad para gobernar, para hacer algo positivo. Y aquí miramos desde el principio de la creación que Dios creó al hombre, al macho, para gobernar sobre la creación, sobre los asuntos que Dios le había dado, las responsabilidades. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. La primera cosa que Dios hizo, como les dijo, al hombre es bendecirlo. Sin la bondad de la bendición de Dios, la vida humana había sido solamente insoportable, sino también imposible. Es imposible tener paz en su vida si no tiene la bendición de Dios, si no tiene la paz de Dios. El versículo 30: y he dado toda planta verde como alimento para todos los animales salvajes, para las aves del cielo y para los animales pequeños que corren por el suelo, es decir, para todo lo que tiene vida. Y eso fue lo que sucedió. Versículo 31: entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era ¿qué? Muy bueno. Es como si Dios se sentó y dice: man, qué lindo lo que yo he creado, este parque para los seres humanos, este mundo, esas estrellas, todas esas cosas. Y pasó la tarde y llegó la mañana y se cumplió el 6º día. Déjeme darle unos principios que miramos de aplicación en Génesis capítulo 1. Ya hemos mirado la creación, ahora miremos algunos principios para nuestro mundo actual. Número 1, Dios Elohim, el Todopoderoso, el Supremo, aprendemos y sabemos que es acto existente. Su existencia, el cumplimiento de su voluntad y su fidelidad no depende de ninguna persona o cosa fuera de sí mismo. Él es el único ser que es verdaderamente acto existente, acto sustentador, acto suficiente, independiente y libre. Todos los demás seres creados reciben su vida y bienestar de Dios. Agarre ese principio y eso es importante. El escritor J. Edwin Orr dice, usó una definición memorable para Dios que es completamente bíblica. Esta es la definición. Dios es el único espíritu infinito, eterno, inmutable, el ser perfecto en el cual todas las cosas comienzan y continúan y terminan. No es sobre ti, es sobre Dios. Es Dios teniendo control, acto suficiente, un Dios que es completamente, no depende de ti y no depende de nadie más. Le segundo, aprendemos que Dios o Elohim es personal. Con tanto hablar de que Dios está ahí y en todas las partes, podríamos sentirnos tentados a pensar que es una fuente, una energía, que sin embargo el nombre de Elohim no significa que Dios sea eso. La Biblia nunca diría que la fuerza te acompañe, ¿verdad? De hecho, cuando seguimos analizando Génesis capítulo 1, vemos que el nombre Elohim se asocia con ciertos atributos muy personales.
Miramos que Dios dijo, Dios vio, Dios se separó y Dios llamó. Cada uno de estos actos revela claramente el carácter muy personal y participativo de Dios. Si saltamos los capítulos adelante, en el capítulo de Génesis, capítulo 3, miramos que Dios caminaba con los seres humanos. Y desde el principio miramos que Elohim, ese Dios todopoderoso, no es una energía. Este Elohim, este Dios todopoderoso, es un Dios de relación. Que la creación de Dios, que la creación más bella, Él anda buscando. ¿Qué es la historia de la Biblia? La historia de la Biblia es de un Dios, un Elohim, Dios todopoderoso, desde Génesis hasta Apocalipsis, buscando una relación con la creación más preciosa, que es el ser humano. Miramos que Elohim es personal y Él quiere ser personal en tu vida. También Elohim es, y eso es lo más precioso, miramos que Elohim, el Dios todopoderoso, en Génesis, desde Génesis, miramos que es un Dios restaurador. Diga conmigo, Elohim es un Dios restaurador. En el versículo 2 aparece algo muy interesante y relevante para nuestras vidas cotidianas. Y la tierra, dice, estaba que desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, aquí está, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios es un Dios que se mueve aún en medio de las tinieblas, aún en la oscuridad de este 2020, en la incertidumbre del 2020. Dios es un Dios restaurador que se mueve en las oscuridades. En ese momento el mundo era un yermo, pero en Isaías leemos que Dios no creó este yermo, esta oscuridad, porque así dijo el Señor, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que hizo y lo compuso. No lo creó en vano para que fuese no la creó en vano para que fuese habitada. La creó, dice que la creó. Ese pasaje revela que Dios no la creó, que Dios no creó algo en vano. Y Dios nunca crea algo en vano. Dios tiene un propósito para ti y Dios tiene un propósito para crear este mundo. Sin embargo, en Génesis leemos que la tierra estaba desordenada, de manera que en algún punto entre Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2, la tierra estaba desoleada. Exactamente lo que pasó cuando cayó Satanás en Isaías 14 y en Ezequiel 28, nos dice que Satanás se rebeló contra Dios y fue expulsado del cielo, cayendo al planeta Tierra. Es decir, que en la tierra tenemos vaciedad y basura porque alguien echó aquí estas inmundicias, y esa persona es Satanás, y sus demonios fueron expulsados del cielo a la tierra, haciendo que el planeta fuera inhabitable y destruido, conforme a Isaías 14, versículos del 12 al 17. Satanás hace exactamente lo mismo en nuestras vidas, amigos. Por medio del pecado, toma la belleza de la creación de Dios, la obra maestra que somos todos nosotros, y intenta convertir nuestras vidas ¿en qué? En basura. Una de las grandes lecciones que aprendemos de Génesis, de este Elohim, este Dios todopoderoso, es que además de crear algo a partir de la nada, Dios puede tomar, eso es muy importante, Dios puede tomar algo que el diablo ha estropeado y arreglarlo, puede enderezarlo todo. Y no importa cuántos errores tú y yo hemos hecho, Dios es un Dios restaurador, un Dios que en este 2020, si tú te sientes deprimido, decaído, defraudado, Dios puede restaurarte, porque Él puede hacer de algo, de nada, Él puede hacer algo. Y Él puede, si tú le das una oportunidad a Elohim, a ese Dios poderoso, Él puede restaurar tu vida. Cuando Satanás intenta, escúchame bien importante, cuando Satanás intenta convertir tu vida en un caos, el Espíritu de Dios puede hacerlo hermoso de nuevo. Cuando Satanás intenta traer muerte donde antes hubo vida, el Espíritu de Dios puede avivarlo de nuevo. Es por sí solo debería bastar para aportar esperanza al herido. Debería bastar para hacer que tu corazón, escúchame bien, para hacer que tu corazón se remonte otra vez al hábito de la fe. Elohim es un Dios que puede transformar un desastre en un milagro, transformar la oscuridad en luz, transformar los rincones desoleados inhabitables de una alma en lugares del crecimiento fértil. Ese es Elohim, un Dios que anda buscando una relación contigo. Lo conoces
a Elohim. Déjeme decir lo que Dios invita esta mañana. Invita a que miremos Génesis. Dios invita aún a los curiosos, a los científicos, a la ciencia, que estudie la creación que Él hizo para aprender y descubrir más cosas acerca de Él. Dice Job capítulo 12 del 7 al 9, dice el Salmo. Si tú eres una persona curiosa y tal vez tú apenas te has entrado y estás llegando a este mensaje en esta mañana y tú sabes quién es Dios. Mira, la creación. Dios le dice a los curiosos, a los científicos, dice que el Salmo 19 versículo 1, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. En otras palabras, Dios dice, búscame en la creación, búscame, hay evidencia de que yo existo, busca en la ciencia y vas a ver también que Dios existe. La evolución sostiene que nadie más, nada es igual a todo. Lo que pretenden es últimamente instancia es librarse de Dios. El hombre quiere librarse de Dios, quiere vivir su vida a su manera, quiere vivir su vida a sus propósitos de Él, no los propósitos de Dios. Pero déjeme decirte, y lo termino con esto, pero los relojes tienen relojeros y los cuadros pintores, los diseños diseñadores, y la creación tiene un creador que ha creado un mundo y ha creado leyes, ha establecido principios para los cuales debemos vivir y a someternos. Déjeme decirle eso, y es algo difícil. Muchas personas quieren vivir a su propia manera, no quieren reconocer que Dios existe. Yo les digo a estas personas, si tú deseas vivir a tu manera, entonces tú tienes y eliminar a Dios de tu vida. Entonces tú tienes que crear tu propio mundo, porque hay dos cosas verdaderas en este mundo. Hay un Dios, y yo quiero decirte que tú y yo no somos esos dioses, porque para poder establecer las leyes, para poder establecer los principios, para poder establecer cómo vivir en este mundo, tenemos que hacer el creador original. Y nosotros simplemente somos la creación de Dios. La creación de Dios no le dice al creador qué hacer. El creador le dice a su creación qué hacer. Y lo precioso de este tiempo es que Dios te anda buscando a ti, que Dios creó este mundo. Mira alrededor y mira y sabes esto, que Dios puede y sabes y puede ir al banco con esto, que Dios puede tomar tu oscuridad y hacer una luz de ella, que Dios puede restaurar tu vida si tú le dejas. Espero en este capítulo, en esos semanas, meses que vamos a estar en Génesis, que Dios transforme tu vida, revelándote a ti por medio de sus escrituras. Oremos. Gracias, Señor, por cada persona que me está escuchando en esta mañana o en este día. Gracias por que tú eres un Dios poderoso, un Dios que cambia, que transforma vida. En Génesis miramos que tú eres Elohim, el Dios todopoderoso. Y amigo mío, tú puedes conocer a Dios en teoría, pero conocer a Dios en teoría no es suficiente. Tú tienes que conocerlo como Elohim, el Dios todopoderoso que tiene el poder de revivir tu vida si tú le dejas. ¿Y dónde estás tú? Yo quiero darte una invitación de conocerlo a Él como tu creador, de conocerlo a Él como tu creador, como tu salvador. Ahí donde estás tú, simplemente di esta oración. Señor, en esta mañana yo reconozco que soy un pecador. Reconozco que he negado que tú existes, he negado que tú eres Elohim, pero en esta mañana yo me arrepiento de ti, Señor. Yo me arrepiento delante de tus pies y te pido perdón por todas las cosas malas que yo he hecho en mi vida. Restábrame, cámbiame. Yo creo que tu Hijo Cristo Jesús murió en la cruz y me ha dado vida eterna. Gracias, Señor, por el regalo de la salvación, y gracias porque Elohim, el Dios todopoderoso, está en control de mi vida, en el nombre de Jesús, amén. Amigo, si tú has dicho esa oración, bienvenido a la familia de Dios. Quiero hablar del creyente. ¿Conoces tú a Dios y lo sigues conociendo como Elohim? Tú debes saber de que no importa lo que tú estás pasando en tu vida, Dios puede restaurar tu vida si tú lo dejas. Deja en esta mañana, creyente, ya cristiano profesional, que tienes años, permite que Dios invade esos lugares oscuros, porque como hemos mirado, aún en esos lugares oscuros, Dios le puede dar vida.
Espero que en esta mañana y en este día usted haya aprendido algo, que usted comparta este enlace, que usted comparta este mensaje de alguien que tiene que reconocer a Dios como Elohim, el Dios Todopoderoso, que es trascendente, que cambia, que transforma y está en control del 2020. Bendiciones, nos miramos pronto. Gracias, amigos oyentes, por darnos la oportunidad de entrar a sus casas en este día. Espero que Génesis capítulo 1 haya sido de bendición para sus vidas. Yo quiero invitarlos a aquellas personas que viven en la ciudad de Fresno o en las ciudades alrededor de la ciudad de Fresno. Hemos comenzado a tener servicios en nuestra iglesia los domingos a las 11 de la mañana. Estamos localizados en el 4545 North Palm Avenue en la ciudad de Fresno. Si usted le gustaría asistir, lo esperamos. Tenemos ministerio para los niños y todo lo hemos hecho con sabemos que hay restricciones y vamos a tener mucho cuidado, y quiero invitarlo a que usted pueda estar con nosotros. También quiero invitarlo a usted que siga orando en oración por este año 2020, por lo que está pasando en nuestra nación, por este COVID-19 que todavía está ahí. Estamos orando que Dios haga un milagro y sabemos que Él lo hará a su tiempo, confiando en las promesas de Dios. Ahí en la descripción del video hemos puesto un enlace que lo lleva a nuestra página de web. También, si usted está interesado en dar financieramente, siempre ponemos un enlace ahí que usted puede seguir, donde está la descripción del video, y si usted desea dar financieramente, lo que Dios le ponga en su corazón. Gracias por bendecirnos de esa manera. Estamos orando por ustedes. Amigos, hermanos, sigamos en oración, sigamos unidos en la palabra de Dios, sabiendo de que Dios está en control absolutamente, que Elohim está en control de todo lo que está pasando en el 2020, que Elohim está en control de mi vida y de tu vida, y si Él está en control, si Él ha estado desde el principio, estará eternamente. Él sabe lo que está haciendo, y tú y yo simplemente tenemos que ser fiel, viviendo nuestras vidas confiando en Él. Dios los bendiga, espero verlos muy pronto, y si usted vive en la ciudad de Fresno a su alrededor, espero que usted pueda estar con nosotros. Dios los bendiga, bendiciones.